Buenos días a todos. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y felicitaciones al hospital por su 20 aniversario. Ya llevamos 2 horas de pláticas y pues sabemos que los glúteos controlan el cerebro, ¿verdad? Ahorita que hay tanto neurólogo, después de 40 minutos ya nos empezamos a inquietar, pero bueno, siéntese la libertad de si quiere levantarse a tomar un café o simplemente para que vuelva a formarse esa línea que separa los dos glúteos, ¿no? Va. Ok, este tema que a continuación me tocó a mí exponer es muy apasionante, es muy amplio. Cada una de las diapositivas que voy a presentarles podemos hacer una clase completa. Nunca acabamos, ¿sí? Y eh, decimos nosotros que los beneficios de las células madre en la osteoartrosis es una herramienta más que nunca viene a desplazar a ningún tratamiento ortopédico, no viene a desplazar la cirugía, simplemente toma su lugar y es algo para considerarlo, ¿no? Primero que nada, quisiera reflexionar en esta diapositiva y volviendo al tema que aquí hay neurólogos, a ver si me contestan. ¿En qué se parece un libro, un paraguas y la mente? ¿No? Pues es que si los abres, sirven, ¿no? Cumplen una función. Y es por eso que en este tema principalmente hay mucho escepticismo en nuestra comunidad médica, no solamente en la ortopedia. Siempre hay la duda de que si es algo comprobable, reproducible, y pues claro, es algo eminentemente científico. Hay premios Nobel de por medio, eh, hay estudios, hay metaanálisis, o sea, es algo comprobable, ¿no? Bien, empezamos. Tenemos que entender que la medicina regenerativa es un término muy amplio en donde caben eh, múltiples técnicas, ¿sí? Entre ellas es la medicina, la terapia celular. Dentro de la terapia celular caben las células madre, ¿sí? Pero tenemos diferentes técnicas que a continuación les presento, que son, por ejemplo, los biomateriales en enfermedades osteoarticulares. Aquí sabemos que ya tenemos una impresión 3D en donde la tinta viene siendo un hidrogel, que es un material lleno de microcápsulas, que las cápsulas se pueden rellenar, ya sea de eh, factores de crecimiento, células madre, exosomas, diferentes eh, elementos que al momento de imprimir podemos, ya sea se utiliza para construir o imprimir piel, tejido muscular, eh, condrocitos en este caso, osteocitos, o simplemente llevar medicamento, ¿sí? La siguiente técnica es la ingeniería de los tejidos, pues ya esto es un poquito más popularmente conocido, en donde se pueden cultivar células para crear tejidos, en este caso un fragmento de un menisco completo para poderlo trasplantar, ¿sí? También tenemos de nuevo en la ingeniería los hidrogeles, que son los que ahorita andan mucho en boga, donde podemos combinarlos con factores de crecimiento, células, para poderlos implantar, en este caso, en una rodilla, en una cadera, para poder eh, tapar el defecto del cartílago. También tenemos factores de crecimiento para enfermedades osteoarticulares. Estos son los más comunes, los encontramos en nuestras plaquetas, el famoso PRP o plasma rico en plaquetas. Sabemos que al activar estas plaquetas, ¿qué quiere decir? Cuando abrimos estas plaquetas, el contenido es rico en factores de crecimiento y que tienen ya muchísimos años beneficiando a personas con osteoartrosis. Tenemos la terapia génica en enfermedades osteoarticulares. Este es uno de los premios Nobel que se ganaron en el 2020, en donde por ahí de los años 80 se empezaron a fijar que como una bacteria eh, este, podía, digamos, contraatacar o un virus, ¿sí? Una célula, y empezaron a notar que había réplicas idénticas de DNA, pero no lo entendieron hasta por ahí después del 2000, 2007, 2006, y,
Y en el 2020, unas doctoras descubrieron que podían manipular una tira de DNA, de RNA, para poder hacer una edición genética. Y actualmente es la herramienta más poderosa que se tiene para poder editar una célula. Y ha tenido múltiples aplicaciones, no solamente en la ortopedia, pero en otras enfermedades. Y se está teniendo estudios para poder, obviamente, editar una célula para curar un cáncer, el VIH, ciertos tipos de leucemias, etcétera, ¿no? Pero esta es otra de las técnicas dentro de la medicina regenerativa. ¿Sí? Aquí, en el campo de la ortopedia, obviamente, cuando hay células, nosotros le llevamos que entran en una etapa senescente, en donde están dormidas, que ya no trabajan, llegan, llegan estos sustitutos a través de esta técnica y empiezan llegan al núcleo de la célula y le empiezan a revivir y empieza a trabajar de nuevo, ¿sí? Y bien, tenemos aquí ya lo que viene siendo la terapia celular o células madre. Las células madre las podemos obtener de diferentes tejidos. Eh, Ayer me preguntaba un cirujano plástico que si solamente eran válidas las células madre que se obtenían de médula ósea, pero le digo que no. Hay diferentes fuentes. Tenemos, por ejemplo, la placenta junto con el cordón umbilical, que es la gelatina de Wharton, donde se pueden obtener. Tenemos la médula ósea, que es la más comúnmente conocida, pero lo que pasa es que le explicaba yo que en Estados Unidos es la única forma que les permiten trabajar con células madre. La FDA todavía no regula las demás fuentes, ¿sí? Y todos los estudios que hacen en Estados Unidos, todos los, las investigaciones lo hacen contando con células madre de médula ósea. Pero también tenemos los adipocitos, ¿sí? Que también es una fuente confiable. Tenemos esta otra técnica innovadora muy costosa, realmente todavía no se ha popularizado porque solamente en algunos países, células madre inducidas, es decir, que ya también se puede tomar simplemente una muestra de piel y esa célula dérmica se puede transformar en cualquier tejido, inclusive en neurona. Muy importante, hay que enterarnos que en México existen nuestras autoridades de salud que regulan todo esto, la COFEPRIS, nuestra norma oficial mexicana y la misma Ley General de Salud, donde regula todo te da el permiso para poder manipular estas células, el tener el espacio físico bien establecido con las normas y reglas de seguridad, porque desgraciadamente eso sí está muy popularizado. eh, que yo les digo, pues son clínicas mercantes de la medicina, porque muchas veces no tienen los permisos necesarios y hacen el turismo médico. Después te das cuenta que no están bien establecidos y es un riesgo muy grande para la salud el estar manejando un tejido vivo que se considera como un trasplante de un tejido y pues nos puede provocar muchos desastres, ¿no? Entonces, saber que México lo tiene bien dentro de un marco jurídico y administrativo bien regulado. Bien, pues tenemos que entender también a la osteoartrosis como una enfermedad articular degenerativa y crónica que daña principalmente el cartílago. ¿Qué quiere decir? No solamente el cartílago, también tenemos los tejidos blandos, ¿sí? Y si se fijan, una persona de la tercera edad que empieza a perder la postura, ¿ustedes creen que nada más le duele una rodilla? O sea, también vean cómo está su espalda, su cuello, todo flexionado, caminan, sus pasos son cortitos. Son personas que si te llegan porque les duele una rodilla y le sigues preguntando, lo sigues explorando, resulta que les duele todo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, tenemos esta radiografía, por ejemplo, una artrosis de rodilla severa, ¿sí?
¿Ustedes creen que nada más es el cartílago el que está dañado? O sea, la osteoartrosis no solamente es el cartílago. Mucha gente tiene esa mente de decir, pues es que le duele porque no tiene cartílago. No, ¿cómo están los ligamentos aquí? ¿Cómo están los tendones de los músculos? ¿Cómo están los meniscos? ¿Sí? Eh, ¿Cómo vemos esa rodilla? Está inflamada, ¿sí? Tiene una sinovitis, ¿sí? Tiene un derrame articular. O sea, no solamente es el cartílago. Y todo eso lo tenemos que tener en cuenta para saber dónde le voy a aplicar las células madre, qué cantidad le tengo que aplicar, ¿sí? Nada más es la rodilla o tengo que fijarme y de repente la cadera la tiene igual. Entonces, me- todo eso lo tenemos que tener en cuenta para el tratamiento de la osteoartrosis. Ahora, bien, si decimos que principalmente afecta al cartílago, pues tenemos entonces que en la fisiopatología, con la edad, vienen algunos cambios, ¿sí? Los condrocitos empiezan a presentar un fenotipo senescente, volvemos a esa palabra, donde dejan de funcionar, ¿sí? La capacidad de respuesta a los factores de crecimiento se reduce, puesto que precisamente la célula ya no trabaja, ya no tiene energía, ¿sí? Empieza a haber un daño a la matriz del cartílago. Este, si le agregamos que hay enfermedades crónico-degenerativas, pues empeora más la salud en general y las células de nuestro cuerpo. Los traumatismos que se han sufrido son un antecedente importante. El paciente dice, uy, me he caído muchas veces, doctor, y me he pegado en las rodillas cantidad de veces también, porque cada golpe que sufre una articulación reblandece el cartílago y a, se empieza a fragmentar, se empieza a debilitar y deriva a veces en lo que nosotros conocemos como una osteocondritis disecante. Y la carga mecánica, pues eso desde la obesidad o personas que se dedicaron mucho tiempo a actividades de alto impacto, ¿no? A las articulaciones. Bien, las células madre mesenquimales en la curación de defectos condrales. Le repito, tiene mucho que ver en que uno que estudiar al paciente y esa osteoartrosis para saber cómo, cuánto, dónde aplicarlas, ¿no? Aquí eh, sobran estas clínicas que les comento. Le llaman a uno, le dicen, ¿usted pone células madre? Sí, es que tenemos un paciente para que venga y le ponga en la rodilla. Le digo, ok, pero ¿y qué más tiene? ¿Puedo saber? No, no, es que ya pagó y tiene que venir nomás a inyectarlo. Le digo, no, espérate, o sea, imagínate que te dijeran, oye, tenemos eh, una persona con una vesícula, con cálculos y le duele, ven y opéralo ahorita, sin conocerlo, pues ¿quién se avienta a por un paciente sin conocerlo? Es lo mismo, o sea, no puedes hacer así. Hay que estudiar al paciente, ¿no? Entonces, pero tenemos que entender ahora cómo actúan las células madre. Bueno, tienen una capacidad de diferenciación, ¿sí? La célula madre puede transformarse, como les digo, en condrocito, puede en músculo, en otra estirpe celular, eh, puede tener ayuda a mantener la integridad del cartílago, ¿sí? Tiene también efectos de antiinflamación mediante la inmunomodulación y todo esto lo logra a través de una serie de factores de crecimiento y como los presentamos a continuación, todos los factores de crecimiento epidérmico, vascular, ¿sí? Y todos estos elementos que depende de dónde tú pongas una célula madre, en las condiciones que lo rodean va a crecer. Muchos de los estudios, por eso que, por ejemplo, in vitro es maravilloso, pero no es lo mismo in vitro a que ya lo pases in vivo, ¿sí? Pero es como con los años se han dado cuenta en qué medios lo tienes que poner para que te haga un efecto, ¿sí? Si tú lo pones dentro de una articulación, por ejemplo, en la rodilla, la célula madre, como digo, es un tejido vivo que bajo las presiones de esa articulación, cuando pisas y cuando caminas, parte de esas células se mueren, ¿sí? Y parte se llegan a adherir a los tejidos como la sinovia para ejercer una inmunomodulación y poder desinflamar ese tejido inflamado, ¿sí? Eh, si tienen una tendinitis de los isquiotibiales, pues obviamente no le va a hacer si se lo inyectas nada más en la articulación, tienes que irte afuera de la articulación. Entonces no nada más es aplicarlo intraarticular, a veces lo tienes que poner extraarticular y a veces lo tienes que poner intraóseo.
¿sí? Una célula madre que la pones dentro del hueso, en el hueso subcondral, está en un medio protegido, digamos, entre tanta trabécula, y puede estar en contacto con las células jóvenes, las células precursoras, para poder hacer el intercambio de los factores de crecimiento y poder hacer la diferenciación y la transformación celular, ¿sí? Pero a todo esto que dijimos, agreguen lo siguiente: esto es algo que actualmente se está platicando mucho, las mitocondrias, ¿sí? O sea, no solamente son los factores de crecimiento que pueden producir las células madre, sino que resulta que las mitocondrias que tiene la célula también juegan un papel, ¿sí? Aquí en este estudio, las doctoras hallaron un problema, ¿sí? Detectaron el problema de la osteoartrosis. Es que esta progresa debido a una disfunción mitocondrial, ¿sí? Esto fue su hipótesis y lo comprobaron de la siguiente manera. Bueno, decían, bueno, la mitocondria, al disminuir este elemento en la célula, pues la mitocondria sabemos que produce energía, ATP, para la célula. Entonces este disminuye, ya no tiene combustible para trabajar la célula. Eh, hay un estrés oxidativo aumentado, ¿sí? El daño a la mitocondria, pues también a su ADN aumenta. Hay apoptosis celular y degradación de la matriz. Entonces, en este estudio hicieron experimentos in vitro y en vivo. Me enfoco en lo in vivo porque es lo más interesante, en donde infiltraron mitocondrias de células madre de cordón umbilical. Fue su material que utilizaron en articulaciones y encontraron disminución al daño en el condrocito, disminución de la mineralización ósea y disminución de la apoptosis. Les explico con un poquito de más detalle lo que hicieron. En vivo, pues utilizaron ratones. Los ratoncitos en los primeros 2 días fueron sometidos a una inducción de artrosis. Pobrecitos, ¿no? Les inyectaron en las rodillitas colagenasa tipo 7 y les destruyeron el cartílago. Entonces, por ahí del día 7, el día 14, dividieron 2 grupos. A un grupo les aplicaron nada más la célula madre, mesenquimal, derivada del cordón umbilical, y a otro grupo, a esas mismas células madre, les extrajeron las puras mitocondrias y las aplicaron en la articulación. Entonces tenemos aquí los resultados. Después al día 42, eh, tuvieron método de comprobarlo o de ver las diferencias mediante la tomografía microscópica y cortes histológicos. En la imagen C tenemos las imágenes de tomografía, en donde la más izquierda, bueno, que si no sé el punto, pero aquí es una rodilla sana, ¿ok? En la siguiente, que fue inducida la osteoartrosis, tenemos, si se fijan, una coloración azul, donde indica que hay un aumento en la mineralización ósea. ¿Qué es esto? La esclerosis que se hace en la artrosis, ¿sí? Entonces aquí vemos aumentada la esclerosis en la articular. Después viene en la osteoartrosis que se aplican nada más las células madre y vemos cómo en este cóndilo disminuye el tono azul, es decir, disminuye la esclerosis. Y finalmente, al aplicar solamente las mitocondrias de la célula madre, vemos cómo aún más se recupera y se ve disminución de la esclerosis, ¿sí? Y lo más interesante, que en los cortos histológicos, aquí tenemos, en las flechas negras apuntan hacia el cartílago articular. Esto es normal. En la osteoartrosis vemos que ya no se ve el color rosita del cartílago porque desapareció. En la siguiente vemos la célula madre cómo empieza a recuperar este color rosita del cartílago en el cóndilo, y en las mitocondrias cómo recupera, pues creo que mejor que antes, ¿no? Pero una gran cantidad de cartílago, ¿sí? Entonces, por lo que concluyeron que realmente
las mitocondrias corrigen la disfunción bioenergética central de la osteoartrosis, modificando así la enfermedad. En lo personal, dentro de mi práctica y de mis casos, quiero presentarles uno solamente, de un masculino de 42 años, tenista, que en el abril del 25 se le diagnostica una osteocondritis disecante del astrálago y viene aquí señalado, como vemos, un poquito de edema óseo y el defecto, ¿sí? Se midió aproximadamente de 6 milímetros. Yo le aplico células madre de placenta en junio del 2025. 4 meses después, vemos aquí que desapareció el edema óseo y si acaso se ve algo blanquito aquí, midieron 2.90 y tantos milímetros, ¿sí? O sea, disminuyó y el paciente volvió a jugar tenis, ¿sí? Sin dolor. Por lo que, pues sí concluimos que tiene resultados, ¿no? La medicina regenerativa en el tratamiento de la osteoartrosis ofrece una alternativa terapéutica donde regenera o repara el tejido dañado, reduce el dolor, la inflamación y mejora la función. Gracias.